Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Bendiciones. Gracias por darme la bendición también de poder entrar en sus hogares y traer la palabra de Dios para edificar el alma de cada uno de ustedes. Y gracias por darme esta oportunidad de ser bendecido y traerles esta porción de la palabra de Dios que ahora después de lo que estuve dando de reflexiones los miércoles pasado en cuanto a la gran tribulación, a la venida de Cristo, al arrebatamiento de la iglesia, en fin, todo esto que vimos, ahora pienso dar el mensaje que Cristo da a las 7 iglesias. Entendamos bien que las 7 iglesias del Apocalipsis es un contenido que debemos de saber qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir, por qué este mensaje va dirigido a 7 iglesias nada más y por qué a las que estaban en Asia, por qué no a todas cuando habían muchas iglesias más. Pero este libro de Apocalipsis se refiere solamente a 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Y el contenido es la revelación de Jesucristo. Él es el centro de todo esto, que una vez después de haber sido muerto, triturado, crucificado, y que se levantó al tercer día, resucitó, y ahora está dando este mensaje apocalíptico al apóstol Juan, un apóstol muy querido por él, y vamos a ir en detalle viendo cada iglesia, qué es lo que significa cada iglesia, qué es lo que, por favor, yo quisiera que cada uno de ustedes me acompañaran cada miércoles también para entender bien el mensaje de Cristo en cada una de las iglesias. Como les dije, el principal escritor de este libro fue Juan, pero el que dictó todas estas cosas fue Jesucristo mismo, el autor de las 7 iglesias. Y son 3 razones muy importantes que entendamos bien por qué Jesús es el autor. Primeramente, porque él dijo: yo soy el primero y el último y el que vive. Ahí en el versículo 17, ahí lo dice, y en el versículo 18, la primera parte del versículo 18, esa es la primera razón: yo soy el primero y el último y el que vive. Número 2, la segunda razón por la que él es el autor, dice: estuve muerto y mira cómo ahora vivo, estoy vivo para siempre. Ahí en el versículo 18b, la última parte. Y luego la tercera, 18a, 18b y 18c. La tercera parte dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, 3 razones: yo soy el primero y el último y el que vive. Segundo, estuve muerto y mira cómo ahora estoy vivo para siempre. Tercero, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que entendamos bien que no es broma, no es juego, no es algo que quisiéramos decir, bueno, lo quiso hacer porque pues quiso hacerlo para dar a conocer todo esto. Bueno, todo tiene un propósito. Y vamos a través del tiempo, cada miércoles voy a dar una iglesia. Hoy toca, por supuesto, la de Éfeso. Pero quiero dar que todas las cartas enviadas a las 7 iglesias constituyen un cuadro general
Eso es lo que da las 7 iglesias, un cuadro general de las condiciones, no solo de las 7 iglesias, es un cuadro general también de cada creyente. O sea que vamos a aplicarlo porque tiene sentido para que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos. Y todas las cartas entonces enviadas a las 7 iglesias constituyen un cuadro general de las condiciones en que no solamente las 7 iglesias tenían este problema, sino que también, aunque esto fue escrito luego en el siglo I, acuérdense que antes de que muriera el apóstol Juan, fue escrito esto, sino que también está dirigido a la cristiandad. Ahora, si tú eres cristiano, crees en Cristo y tienes fe en Él, bueno, hay que analizar la vida de uno y ver en dónde está parado uno, en qué iglesia, ahora sí que en qué iglesia está uno parado, en qué situación. Y esto es lo que quiere decir la vida, sino también la vida de la cristiandad durante la época de la iglesia. Yo no sé en dónde vives, en dónde estás, pero ahí donde tú estás, como esta iglesia es para todo creyente, entonces no importa, no tienes que vivir en el Asia Menor, no tienes que vivir en Europa, no tienes que vivir en los Estados Unidos, no tienes que vivir en México, sino en cualquier lugar donde tú vivas. Es para ti este mensaje de las 7 iglesias. Y tengamos con esto, no negamos de ciertas características descritas en estos mensajes, fuera más dominantes o menos dominantes en un periodo o en otro periodo de las iglesias. Por supuesto que se refiere en un contexto general, en un concepto general de que esto es lo que va a suceder a través de la historia de la iglesia en la tierra. Esto es lo que se está exigiendo, esto es lo que Cristo pide. Ningún pastor está pidiendo esto, sino las iglesias. Y hablando de los ángeles que expresan ahí, ahí en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La mayoría de los creyentes, los historiadores, la mayoría de los escritores, la mayoría de los teólogos, no están de acuerdo, porque hay algunos escritores también que dicen que el ángel de la iglesia, y la mayoría piensa que principalmente los pastores creemos que somos nosotros los pastores, el ángel de la iglesia. Pero de acuerdo a la Biblia, no pasa así. F.F. Bruce, el autor de un comentario bíblico para hoy, dice que los ángeles de las iglesias deben entenderse a la luz de la escritura, o sea, del estudio de la angelología del Apocalipsis, no como mensajeros humanos. No somos, no va dirigido a nosotros como mensajeros humanos o ministros de las iglesias, sino como los ángeles celestiales. Contraparte o con personificación de las diversas iglesias, no importa, cada uno de estos ángeles representa a su iglesia en el aspecto en que se hace responsable de la condición y conducta
de la iglesia, de la respectiva iglesia donde fue puesto el ángel del Señor. No se trata de pastores, se trata de ángeles. Y hay algunos versículos que apoyan esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, dice de la manera siguiente, Mateo capítulo 18, verso 10, dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, mostrando a los niños, a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Está en Mateo capítulo 18, versículo 10. Y otro capítulo de Hechos, del libro de los Hechos, y así podría enumerar muchos más, pero estoy sacando a consideración algunos que ustedes ya dominan y que debemos de entender bien que no se refiere al ser humano, al pastor que está enfrente de la iglesia. Hechos capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Si ustedes me pueden acompañar, Hechos 12, 15, dice de esta manera: y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel y que la iglesia estaba orando y que un ángel fue a despertar a Pedro y le dijo, vete? Y Pedro se fue allá donde estaban los demás discípulos, donde estaban orando. Bueno, no sabía que estaban orando por él, pero ahí estaba la iglesia orando y Pedro fue a tocar la puerta para que le abrieran, pues todavía con temor de que no lo fueran a agarrar. Entonces, y él tocó y la muchacha Rode abrió, no abrió, sino que les dijo, es Pedro, es la voz de Pedro. Y le dijo, estás loca, pues si Pedro está preso, ¿cómo va a estar tocando la puerta? Y luego uno de ellos le dijo, a lo mejor es el ángel de él que oíste la voz del ángel. Pero ahí vemos que ahí están diciendo que nosotros tenemos un ángel de la guardia que nos cuida. Y este es el que va a dar cuentas también a Dios por la conducta tuya, por la conducta de la iglesia. Por eso Dios puso un ángel en cada iglesia. Por eso Jesús dijo ahí en Apocalipsis, donde estamos nosotros leyendo, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea que 7 estrellas representan el ángel que está en la mano del Señor, y el que anda en medio de los 7 candeleros, o sea, representan los candeleros, las iglesias. O sea que entendamos bien que no es no son humanos los ángeles que representan a las iglesias. Hay cada ángel que está al cuidado de cada iglesia, y él es el responsable para dar cuentas de esa iglesia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Escribe al ángel de la iglesia y dile esto. Así que, hermanos, vamos a ir viendo poco a poco qué representa cada iglesia, qué es lo que hace cada iglesia, qué es lo que hizo, que, en fin, hay muchas cosas que nosotros vamos a tratar a descubrir. Por ejemplo, la carta son 7 iglesias, ¿ok? La primera iglesia y la última iglesia, estamos hablando de la iglesia de Éfeso, y la última iglesia que está en Apocalipsis capítulo 3 es la iglesia de la Odisea. Son las únicas 2 iglesias que no reciben ninguna alabanza.
principalmente la de la Odisea. No recibe ninguna alabanza, al contrario, recibe exhortación y regaño. ¿Por qué? Pues porque cuando nos toque verla vamos a ver por qué es que recibe regaños, exhortación. Y la iglesia de Éfeso son amenazadas, tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia de la Odisea son amenazadas con la extinción completa, puesto que ambas carecen de cualidades esenciales a la profesión de la fe cristiana. Así que vamos a verlo la próxima semana, qué es lo que significa esto de la iglesia de Éfeso. Tenemos tiempo para corregirnos, tenemos tiempo para decirnos, tenemos tiempo para corregir nuestras vidas. Éfeso es una iglesia que el apóstol Pablo abrió. Él vivió ahí por 3 años. Él estuvo al pendiente. Es el único lugar, la única iglesia donde Pablo le dedicó más tiempo que en las otras iglesias. Así que vamos a ver que Éfeso tiene una parte muy importante de la vida de la iglesia y en tu propia vida. ¿Por qué fue escrita esto? ¿Por qué Cristo le dijo al apóstol Juan, manda y diles a esta iglesia de Éfeso, como dice, como lo vamos a ver el próximo miércoles? Solamente quiero decirles que tres maneras, 3 formas de estas 7 iglesias. La primera es que la iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea, la primera y la última, no recibieron alabanza, excepto la primera, Éfeso, alabanza. Mira, tienes esto en contra de los nicolaitas y en fin, estaba diciendo, lo vamos a ver la próxima semana, pero la Odisea no tiene ninguna alabanza, tiene pura reprensión. Esta es la primera de las 2 primeras iglesias que no recibieron alabanza de Dios. La otra, la segunda y la sexta iglesia, fíjense bien lo que es la segunda, Esmirna, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ellas son las únicas iglesias que recibieron alabanza y no recibieron ningún reproche. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron las únicas que no recibieron reproches. ¿Por qué? Porque estaban trabajando bien, estaban haciendo bien las cosas. Y por último, las otras 3 iglesias, acuérdense que son 7 iglesias. Las 2 primeras, o sea, la de Éfeso y la de la última, son que recibieron reproches. Y la última ni siquiera alabanza recibió. Y ahora estas 2 que están en medio, que es la de Esmirna y la de Filadelfia, son las únicas que no recibieron reproche. Pura alabanza. Vamos a verlo cuando nos toque llegar ahí. Y luego, ¿cuáles fueron esas alabanzas? Y las 3 iglesias centrales, que es la de Pérgamo, Tiatira y Sardis, son elogiadas y reprochadas en diversos grados. ¿Por qué? Porque cada una de ellas existe una mezcla de elementos en estas 7 iglesias y castigos severos, malos comportamientos. En pocas palabras, eran iglesias mediocres que no se definían bien. A lo mejor usted es un tipo de creyente así, definitivamente, que no te decides, eres mediocre y juegas con las cosas de Dios. Son elogiadas y reprochadas en diversos grados, porque en cada una de ellas existe una mezcla de elementos buenos y elementos malos. A lo mejor a ti te gusta
hacer algo, pero a medias. Vamos a ir analizando todo esto, ¿ok? Pero estas son las clases, las 7 iglesias. Las 2 primeras hacían cosas que hacían enojar al Señor Jesucristo. Y probablemente tú eres uno de los cristianos así. 2, la iglesia de Esmirna, la que estaba en medio prácticamente, Esmirna y Filadelfia, esas sí no recibieron ningún reproche. A lo mejor tú eres un buen creyente, eres un buen cristiano y no tienes problemas de que el Señor te llame la atención porque estás viviendo bien, honestamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y las otras son iglesias que jugaban en lo bueno y lo malo. Hacían cosas buenas, pero hacían cosas malas. O sea, no se decidían. A lo mejor tú eres un cristiano así mediocre, que no te decides por completo de lo espiritual. Y andas jugando con el mundo, andas jugando con las cosas del mundo, y con las cosas de la sociedad, y con las cosas de... Y haces ver mal a la iglesia del Señor. Así que estas tres clases de iglesias es que estamos viviendo. El libro de Apocalipsis, entonces, como les dije yo, revela las cosas también. El libro, los 22 capítulos de Apocalipsis representan el pasado, el presente y el futuro. El pasado lo revela el capítulo 1 de Apocalipsis. El presente lo revelan las 7 iglesias. Y el futuro es del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Todo eso es lo del futuro, lo que va a venir. Y muchos creen que en los primeros siglos, desde el siglo I hasta el siglo XX, se refiere a las iglesias de cristianas. Ahora, no sé si lleguemos al siglo XXI, no lo sé, pero algunos piensan que estamos viviendo ya a finales de lo que las iglesias, las cartas de las iglesias, estamos viviendo los finales. ¿Por qué? Pues muchas cosas que están sucediendo y la pandemia es una de ellas, que estamos viendo ya prácticamente. Esto es mundial, no nada más es en una nación, es mundial. ¿Y qué significa todo esto, lo que está pasando? Estás en tu casa, no puedes hacer lo que quieras, y si estás haciendo lo que quieras, bueno, te puede costar la vida. O sea que hay cosas que nosotros tenemos que ver, meditar, entender que lo que estamos viviendo tiene trascendencia. Lo que estamos viviendo está en la Biblia, no está en la vida, está en la Biblia, la palabra de Dios, porque Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos formó. Y entonces tenemos que dar cuentas un día. Por eso la mayoría de los escritores, de los teólogos, dicen que empezó la iglesia cuando la muerte de Cristo, que se fue, resucitó y se fue, llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y empezó la iglesia a funcionar. Y el día de hoy estamos viendo que esas 7 cartas que fueron dirigidas a estas iglesias, pues tienen significado profundo. Y no solamente se refiere a las iglesias del antiguo siglo, del primer siglo, sino se refiere de todos los siglos. Una carta. Y tú vas a decidir en dónde quieres quedarte. Tú te vas a identificar con qué iglesia estás. Esa carta te corresponde a ti, porque esto es lo que sucede, esto es lo que va a pasar. Así que la cristiandad se tiene que ver en estas 7 cartas. Hermanos del alma, los capítulos
2 y 3 representan las cosas del presente y las cosas del futuro, pues ya se los dije, del capítulo 4 al versículo 22. Estos revelan las cosas a la iglesia, entonces como yo les decía, ahora hay 7 puntos que tocar en cada una de las iglesias. 7 puntos que tocar. Ustedes dicen, pues no nos va a dar tiempo para escuchar esos 7 puntos. No, hay cartas que son cortitas y tiene los 7 puntos. Número 1, tiene la dirección. La dirección, ¿a qué iglesia va? O, si cambiamos el nombre de la iglesia, saben que una de las iglesias ya ni existe, y creo que es la de Éfeso. Éfeso, dicen que puras ruinas hay ahí en donde existió esa iglesia. Pero tú vives y tú representas ese tipo de iglesia, esa conducta de iglesia. ¿A quién va dirigida? A lo mejor esa carta va dirigida a ti. Y luego el autor se llama Jesús. Él te manda esa carta personalmente para que la leas y entiendas bien qué es lo que va a pasar, cómo te estás desarrollando en tu vida cristiana. Pero también está el elogio. Si estás trabajando bien, bueno, Él es el único que te puede elogiar. No esperes que te elogien los humanos, principalmente si no es creyente. No esperes que te elogie, porque ellos a nadie elogian, a nadie. Pero Cristo es el único que te va a elogiar, te va a dar tu premio, te va a recompensar. Jesús. Así que si tú eres la persona, bueno, pues presta atención. El autor se llama Jesús. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, ya tienes una recompensa. Tú sabes que es la eternidad con Él. Tercero, cuarto, condenación o reproche. Si te estás portando mal, ya sabes, hay un reproche, hay una condenación. Es el infierno. Hay un reproche que Dios te reprocha por completo. No. Lo vamos a ir viendo en las cartas para que entiendas bien en qué consiste ese reproche y en qué consiste esa condenación. Y luego está la exhortación, el punto de la exhortación. Si tú escuchas la exhortación de Cristo, pues puede ser que no heredes el infierno. Puede ser que no te vayas al infierno. Si te corriges, si entiendes bien lo que Dios te está diciendo, bueno, hay una exhortación. O sea que, no para que digas, bueno, a mí no me dijeron nunca que estaba haciendo mal. No. La palabra de Dios te lo dice, te lo va a decir. Y luego está la invitación que Cristo hace. Bueno, si tú quieres heredar el reino conmigo, tienes que hacer esto, yo te invito para que vengas. Y por último, pues ya sabes a dónde vas a terminar. ¿Al cielo o en el Hades? ¿Qué es lo que tú prefieres, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano? Tú que me oyes, tú que me escuchas, te invito para que me acompañes cada miércoles a analizar cada una de estas cartas. Es importante, es interesante, es de veras, es un reto para ti, para que vivas como Dios quiere, como Cristo quiere que tú vivas. Así que te invito para la próxima semana a que me acompañes para dar la primera carta es la de Éfeso. Y vamos a ver los pormenores que tiene. Y a lo mejor tú dices, bueno, pertenezco a esa iglesia, pues simbólicamente, porque esta carta fue dirigida a esa iglesia.
le dolió mucho al apóstol Pablo, le dolió mucho a Juan, porque también Juan vivió ahí. Así que, mi querido hermano, mi querido oyente, acompáñame, te invito para que escuchemos me ayudes a reflexionar, a entender bien cómo te diriges en tu vida personal con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios multiplique sus bendiciones sobre ti. Nos vemos la próxima semana y luego no olvides el domingo a las 12 del día, a las 11 del día, perdón, para el mensaje que Dios ya tiene preparado para ti. Bendiciones y hasta pronto.